Hola a todos, yo soy Usuka y les doy la bienvenida a... Espero se encuentren muy bien todos ustedes. Hoy les daré a conocer un caso chileno que la verdad fue bastante sorprendente por su frialdad. Además por motivos no muy lógicos, pero bueno, ya les daré a conocer sobre este caso y espero les guste mucho. Así que primero les voy a comenzar hablando sobre los hechos ocurridos en este caso. El 17 de enero del año 2018, en la casa de la familia Rojo ubicada en Puente Alto, Chile, se encontraba Pablo de 17 años y Esteban de 7 años de edad, hijos de Janet Hernández y Pablo Rojo. Los chicos se habían quedado solos durante varias horas en la casa debido a que sus padres habían tenido que salir a cumplir con sus responsabilidades. Alrededor de las 8 de la noche de ese mismo día, Pablo y Janet, que eran los padres de los chicos, se habían encontrado para ir juntos a la casa, pero justo en el momento de llegar al vecindario, Pablo se quedó hablando con un vecino y Janet siguió para entrar a su casa. Tan solo unos segundos después de haber ingresado a la casa, Janet salió gritando angustiada y muy desesperada, por lo que Pablo, preocupado, se dirigió hacia ella e inmediatamente ingresó a la casa, en donde se topó con una escena perturbadora. Supuestamente alguien había entrado a la casa a robar y se encontró con los hermanos Rojos. Se dice que Pablo estaba acostado en un sillón en la sala de la casa y en esas alguien lo había golpeado en la cabeza con un objeto contundente repetidas veces, lo que causó graves heridas. Sin embargo, afortunadamente seguía con vida y logró sobrevivir. Por otro lado, Esteban Rojo fue hallado en el segundo piso de la casa sin signos vitales y con el cráneo completamente destrozado, posiblemente con un martillo, por lo que inmediatamente la policía fue contactada y no tardó en llegar al lugar. Este caso conmocionó tanto al país porque se decía que no era muy común que los ladrones asesinaran a las personas en su casa, y este caso se volvió una tendencia mediática. Al haberse hecho el descubrimiento del cadáver del pequeño Esteban y de Pablo sumamente herido, surgieron las famosas preguntas sobre quién pudo haber hecho tal atrocidad, por qué y, lo más importante, si hubo algún testigo. Infortunadamente el único testigo del ataque era Pablo, pero él se encontraba entre la vida y la muerte. Los vecinos coincidieron en que no habían visto nada ni a nadie sospechoso rondar por el vecindario. Además, las investigaciones policiales no dieron muchas pistas, pues solo se logró determinar que el ataque había ocurrido entre las 2 y las 4 de la tarde. La primera hipótesis se basó en que todo había sido un robo, pero eso no tenía mucho sentido, puesto que las cerraduras de la casa no habían sido forzadas, lo que daba a entender que quien había cometido este delito era una persona conocida o algún familiar. Sin embargo, los recursos y pistas eran muy escasos, puesto que la policía no tenía ninguna información relevante ni tampoco tenía algún sospechoso, y así continuó el caso durante varios meses, hasta que tiempo después se comenzó a sospechar sobre la madre de los hermanos Rojos, Janet Hernández. Según información encontrada, las primeras personas en despertar sospechas sobre Janet fueron sus mismas compañeras de trabajo. Además, un detalle sumamente importante que contradecía las declaraciones de Janet era que los vecinos afirmaban que ella solo cruzó el jardín y tan solo unos segundos después de haber ingresado a su casa salió corriendo diciéndole a su esposo que viera a su hijo mayor que estaba sangrando. Y además se dijo que cuando su esposo le preguntó por Esteban, ella le dijo que él estaba arriba muerto. Y la cuestión aquí es como si apenas había ingresado a la casa sabía que su hijo menor estaba arriba y estaba muerto. Posterior a estas sospechas y en los diversos interrogatorios que se le hicieron a la madre, fueron notorias diversas incoherencias y contradicciones en la historia que les contaba a los investigadores. Por otro lado, Marcela, que era la jefe de Janet, declaró contra la mujer, quien tenía 40 años y trabajaba en una peluquería ubicada en el centro comercial Caracol de Puente Alto. Marcela declaró que el día del ataque, Janet le había pedido permiso para hacer algunos trámites en la tarde, por lo que ella no tenía una coartada de lo que había hecho durante las horas en las que se cometió el ataque en su casa. Añadiendo que luego de ese lapso, Janet se había presentado a trabajar con una ropa distinta, pero con una actitud normal. Pero lo que más llamó la atención de las personas que trabajaban con Janet era pues había sucedido tal atrocidad. Se suponía que ella iba a estar triste por lo que estaba de luto.
Sin embargo, se había presentado a trabajar muy bien arreglada y con una actitud muy normal, como si nada hubiese ocurrido. A pesar que Janet se mostraba ante la sociedad y medios como una mujer que estaba aparentemente afectada por lo sucedido, despertó cierto rechazo en su entorno laboral. Además, se comentaba que era una mujer ambiciosa y extremadamente celosa, al parecer también con su marido. Aunque la sociedad seguía señalando a la madre como sospechosa por las afirmaciones que había hecho de encontrar a su hijo muerto en la parte superior de su casa, su esposo la seguía defendiendo a capa y espada de todos los medios y las afirmaciones que hacía la policía. Sin embargo, cada vez que Janet hablaba levantaba más y más sospechas. Además, comenzó a señalar unos supuestos culpables, comenzando con una pareja de peruanos que se había ido a vivir muy cerca de su casa poco antes de que sucediera tal crimen. También llegó a culpar a un amigo de su hijo e incluso dijo que un sujeto llamado Carlos la había violado algunos años atrás y que éste la había amenazado. De pronto él pudo ser quien cometió tal hecho. Adicionalmente, ella aseguraba que en el momento que hizo el descubrimiento de sus dos hijos dentro de su casa, ella entró y salió en repetidas ocasiones, pero los vecinos desmintieron esta versión de los hechos. Durante la investigación del caso, se descubrió además que el matrimonio de Janet y Pablo no era del todo sano. Se supo que Pablo debía soportar los constantes celos de su esposa, que de hecho ya lo tenía cansado, tanto así que se dice que él se planeaba ir de la casa. Además se supo que él intentó seducir a una cantante de fama relativa llamada Marian Peña o La Rancherita, a quien supuestamente Pablo le había dicho que por ella era capaz de jugárselas para que estuvieran juntos. Aunque Janet seguía insistiendo en su inocencia, las autoridades no confiaron en sus declaraciones, además de rechazar por completo su actitud incomprensiblemente fría y pasiva, como si nada le hubiese ocurrido a sus hijos, por lo que poco tiempo después la policía procedió a detenerla. Lastimosamente, Pablo Rojo Hernández, hijo mayor de la sospechosa, debido a los terribles golpes que sufrió, perdió masa encefálica, por lo que padece daños neurológicos. Por otro lado, se cuenta que el esposo de la sospechosa la seguía apoyando incluso después de su detención, pero luego de haber reflexionado bastante, cayó en cuenta que de pronto Janet sí había cometido el crimen por motivos de celos y se había desquitado atacando lo que Pablo más amaba, que eran sus hijos. Se dice que la madre de los niños finalmente confesó el crimen y efectivamente lo atribuyó a un ataque de celos. Asimismo, en enero del 2010, Janet Hernández fue encontrada culpable del cargo de parricidio y parricidio frustrado, siendo condenada a un presidio perpetuo, del cual debería cumplir como mínimo 20 años. Aunque nunca hubo testigos concretos que pudieran posicionar a la sospechosa en la escena del crimen, ni tampoco se encontró el arma homicida, la información que se pudo recolectar y todas las pistas apuntaban a la culpabilidad de Janet. Y eso fue todo por el caso del día de hoy, espero les haya gustado bastante y si fue así pueden darle me gusta y compartirlo con todas las personas que conozcan. También recuerden dar clic sobre el misterioso botón rojo de allá abajo y activar las notificaciones para que les avise cuando subo video nuevo. Y sin más que decir, nos vemos en una próxima ocasión.